En el terreno de la geopolítica hemos intentado explicarles un poquito en el informativo y también ahora en las claves cuáles son esas noticias del día en lo que tiene que ver con geopolítica, sobre todo esa prohibición del grano ucraniano que ya le han impuesto 5 países europeos, también ese nuevo buque de guerra de Estados Unidos que ha surcado el mar de Taiwán y que ha puesto nerviosa de nuevo a China, y ese coqueteo militar que hay entre China y Vladimir Putin. Abel Amón, economista especializado en Europa del Este. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal estás? Bueno, en primer lugar quería preguntarte, Abel, por esa prohibición que ya han implementado 5 países europeos, entre ellos los primeros fueron Polonia y Hungría, le han seguido ahora también Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, la prohibición del grano ucraniano. Claro, esto parece bastante llamativo teniendo en cuenta todos los esfuerzos que se han puesto para que salga adelante este acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania. En primer lugar, quería pedirte o que nos explicaras más bien ¿cuál es el motivo que hay detrás de estas prohibiciones? Y por otro lado, ¿cuáles pueden ser las implicaciones que vaya a haber en un acuerdo por el que se ha destinado tanto esfuerzo para que salga adelante? Bueno, el motivo de las prohibiciones es que, lógicamente, esta entrada de material agrícola, grano, huevos, carne, otro material, otros productos agrícolas, pues afecta al nivel de vida, a la renta de los agricultores de los países implicados. Yo recuerdo una conferencia con un economista que se llama Lester Zurov, a poco de que Ucrania consiguiese la independencia, ¿no?, cuando cayó la Unión Soviética a principios de los 90, que decía que si Europa no se hacía cargo del grano de Ucrania, lo que iba a tener que recibir eran los agricultores ucranianos. Entonces ha sido un poco así, se ha adelantado a esa situación, ¿no? A ver, yo creo que es altamente positivo pues que la producción de Ucrania tenga salida y que la Unión Europea le dé una cuota importante para salvar su economía, y no solo eso, sino también para reducir el nivel de precios inflacionista, que por ejemplo hemos visto en el aceite de girasol, que depende mucho de Ucrania, también para Europa. Las decisiones individuales, al final la política agraria se decide de manera común. Y yo creo que ya la dirección de la Unión Europea pues ya ha dado directrices para que esto pues habrá que decidirlo de manera conjunta. Ha habido un caso especial como el de Eslovaquia, que ha aducido pues que el tema de los pesticidas que no están permitidos en la Unión Europea, y eso también, bueno, yo creo que eso va partida a partida, es decir, cada partida que llega tiene que tener unos certificados para que entre a la Unión Europea, y entiendo que habrá parte del grano que cumpla. Luego también he leído que Polonia pues no quiere acoger el grano ucraniano, pero que está dejando, digamos, transitarlo. A ver, estamos en una situación que no va a suponer una fractura de la estrategia global de la Unión Europea, de países de la Unión Europea en el conflicto de Ucrania, porque realmente el único país, digamos, que es más afín a Putin es Hungría. La propia Eslovaquia acaba de suministrar 10 aviones al ejército ucraniano. Polonia pues ha acogido a los inmigrantes, y este asunto de la agricultura pues lo tiene que resolver de manera conjunta la Unión Europea, y creo que al final pues así se decidirá. Cada uno de estos países implicados pues intentará conseguir la mejor negociación posible, pero al final el futuro de Ucrania, si consigue ser un país libre, democrático y europeo, pues va a ser cerca de la Unión Europea, y este asunto tarde o temprano pues se va a tener que decidir ya de manera definitiva. Bueno, de hecho esta semana ya hay una reunión dentro del seno de la Unión Europea para tratar este tema. ¿Crees que va a poder salir adelante, que Europa va a poder convencer a estos países para que retiren la prohibición de la exportación, bueno, de la importación más bien del grano ucraniano? Bueno, es que ya digo que la política agraria es común. Entonces, al final, pues habrá una reunión en que cada país pues diga pues sus condiciones, y esto es un asunto al final que habrá que negociar. Y ya entiendo que se llegará, como bueno, cuando estos mismos países entraron en la Unión Europea, pues también los países, digamos, más dependientes de la renta agrícola, como la propia España, pues también pusieron un poco de grito en el cielo, ¿no? Que entran los agricultores polacos, qué va a pasar con... Y al final, bueno, pues es lo que tiene la Unión Europea, pues tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, y al final lo fundamental es la negociación, y estoy convencido de que se conseguirá un acuerdo.
Abel, bueno, luego hay más temas en el día de hoy en geopolítica. Estados Unidos, por ejemplo, volviendo a provocar a China con el envío de ese buque de guerra US Milius en el estrecho de Taiwán. Al final China básicamente ha dicho que no se va a quedar quieto, que va a mandar allí tropas para poder monitorizar esto, pero es que ya llevan muchos días, ya son muchos días en el que vemos los mismos titulares, ¿no? Estados Unidos mandando este mismo buque, este mismo destructor por el mar que está muy cercano a China. ¿Puede haber consecuencias más allá de simplemente una monitorización que ha dicho China que va a tener ahora? Porque la provocación ya está siendo importante, entiendo. Bueno, movimientos hay por los dos lados, ¿no? Porque ante la visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, McCarthy, pues China reaccionó con unas maniobras militares bastante contundentes, si bien destacaba el semanario de Economist, que en esta ocasión, bueno, pues parece algo más leve, ¿no? No han hecho pruebas balísticas de misiles. Es una tensión continua y, bueno, pues parece... Yo no soy pesimista en el sentido de que creo que vaya a haber una escalada militar muy grande, porque como ya hemos comentado en otras ediciones de este programa, pues, a ver, China está muy interesada en tener un papel mediador en conflictos como el de Ucrania, en avanzar sus planes económicos, que, por ejemplo, los datos económicos de marzo parece que le han ido bastante mejor, que las exportaciones han crecido, y no la veo especialmente interesada en meterse en un conflicto, pero bueno, al final estas cosas, pues por una cuestión de mala suerte, pues puede ir a peor. Yo también he leído pues que China amenaza pues con hacer revisiones de buques en este estrecho de Taiwán, que no sé si tiene derecho realmente a hacerlas, porque hay una parte que creo que es desmilitarizada, incluso hay una parte que China por compromiso pues no debería tocar, pero bueno, que obviamente pues no lo está cumpliendo, y esperemos que al final, bueno, pues que vaya imperando más cordura y no se llegue a ningún tipo de conflicto que bastante tenemos con el que está ya iniciado en Ucrania. Abel, ya, una de las últimas cuestiones que quiero hablar contigo es esa reunión que ha habido hoy en los últimos días entre el ministro de Defensa de China y Vladimir Putin. Hoy, por ejemplo, las declaraciones que recogíamos eran las del ministro de Defensa chino diciendo que China estaba ansiosa por colaborar con Rusia. Claro, colaborar en términos militares. ¿Esto qué puede implicar? ¿Qué implicaciones puede tener que China y Rusia quieran colaborar en estos términos? Bueno, los planes de China futuros nunca lo sabe nadie, ¿no? Y colaborando, están colaborando ya en muchas áreas, hemos visto, ¿no? Desde el punto de vista económico, de intercambio de, recepción de material tecnológico por parte de Rusia y petróleo por parte de China, pero también es cierto que el presidente Xi Jinping, en las reuniones que ha tenido con Ursula von der Leyen, con la ministra de Exteriores de Alemania, y con otros altos representantes de Occidente, pues parece comprometidos a no suministrar armamento a Rusia de cara al conflicto de Ucrania, a la guerra de la invasión rusa de Ucrania. Esto parece que es una línea roja que no creo que China vaya a pasar, y espero que también, sinceramente, y colaboración pues sí que están teniendo en el aspecto también de espacial, de tecnología espacial, y en muchos planes conjuntos. Pero vamos, yo espero que el material bélico decisivo para la invasión de Ucrania pues que no se produzca. Bueno, por último, Abel, la semana pasada teníamos reunión entre Xi Jinping y Lula da Silva, el presidente de Brasil, y es que Lula da Silva, por una parte, quiere hacer un poco lo que está haciendo Xi Jinping, ¿no? Presentarse como uno de los que están proponiendo un plan de paz. ¿Qué plan de paz o cuáles son...? Perdona, Abel, que no te he escuchado. Uno más de los que quieren solucionar todo, ¿no? Efectivamente. Pero que bienvenido sea, que a ver si alguno entre todos pues da una solución definitiva. Bueno, quería preguntarte... Tienen razón al invasor para que se vaya. Quería pedirte, Abel, alguna información sobre cuáles son los puntos que Brasil podría estar manejando o barajando para ese plan de paz. Si se va a parecer mucho al plan de paz chino, si va a tirar más hacia el lado ruso, o hacia el lado de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se baraja de momento? Bueno, para empezar hay que decir que Brasil votó a favor del abandono de las tropas rusas en Ucrania. O sea, que no ha sido de los países, digamos, que ha sido neutral. Ha votado en contra de Rusia.
Otra cosa es que no ha adoptado las sanciones contra Rusia y, como habéis comentado en el programa, ahora está Lavrov por tierras brasileñas, bueno, y la relación comercial sigue existiendo. El plan que iba a presentar, o que está presentando, no solo ya en China, también en su escala en Emiratos Árabes, pues es un poco salomónico, ¿no? Es decir, es que, claro, Ucrania tiene que ceder algo, ¿no? Ucrania cede Crimea y Rusia pues cede pues los territorios que se ha adherido después, ¿no? Esto realmente no le va a convencer a nadie, porque primero la propia anexión de Crimea no la ha aceptado ni China, con lo cual Ucrania en ningún caso lo va a aceptar. Y luego que Putin, que ya tiene, que para él Crimea ya es de la Federación Rusa, pues tampoco tiene interés ahora mismo en ceder los territorios que acaba de invadir o que acaba de adquirir, porque realmente pues saldría como sin ningún tipo de ventaja en esta muy costosa, en términos económicos y en términos de vidas humanas, en esta costosa guerra. Por lo cual, pues yo no veo que vaya a tener mayores consecuencias esta propuesta. Pero bueno, ahora, por ejemplo, con la Pascua rusa, pues tampoco ha habido un alto el fuego, pero sí que se parece que se ha producido un intercambio de prisioneros rusos y ucranianos. Sí que es verdad que se han bombardeado mutuamente en pleno, bueno, pues, domingo de resurrección ruso. Y a ver si por lo menos se puede llegar a un tipo de alto el fuego, aunque en este caso pues tampoco se sabe muy bien a quién le beneficiaría más. Pero lo que está claro es que cualquier iniciativa para frenar esta sangría de vidas humanas y de destrozo, pues bienvenido sea. Pero yo te digo, el plan de Lula da Silva yo lo encuentro muy alejado de que se pueda llevar a cabo. En los términos que yo lo conozco, que a lo mejor luego, pues hablando con otros, pues eso es. Pues un plan alejado quizá de lo que finalmente tengamos encima de la mesa. Abel Amón, economista especializado en Europa del Este, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias. Vale, igualmente. Buena semana.